Mira el micro acá, güey. Ahí hubo muertos, güey. Los alcaldes no tenemos nosotros injerencia en temas de seguridad porque no tenemos policía. El manejo de las aduanas, también a las Fuerzas Armadas. La delincuencia organizada se impuso ante la policía y las Fuerzas Armadas en Reynosa, Tamaulipas. La diferencia ahora es que los delincuentes destruyeron cámaras de videovigilancia e intentaron entrar a un hospital y buscar provocar incendios. Pero voy por partes. Por su frontera con Estados Unidos, el estado de Tamaulipas es uno de los que tiene mayor presencia de la delincuencia organizada. En los últimos años, los cárteles asentados en la entidad han sufrido rupturas y divisiones que mantienen confrontadas a sus facciones. A la par, la presión del gobierno estadounidense y los operativos del gobierno mexicano han contribuido en la presencia de enfrentamientos en la zona. Además, la reciente detención de la Quena, líder del grupo Escorpión, ha contribuido a que en la entidad y específicamente en Reynosa exista el riesgo de una configuración de los grupos delictivos. Mira el micro acá, güey. Ahí hubo muertos, güey. Estas imágenes fueron tomadas este lunes 5 de febrero en un fin de semana largo con varios enfrentamientos a lo largo de Reynosa. Apenas el pasado 2 de febrero te traje este video a este canal sobre una serie de balaceras y narcobloqueos registrados a lo largo de toda la mañana en este municipio. En esta ocasión, la historia se ha repetido con la diferencia de que hubo otro tipo de agresiones por parte de la delincuencia organizada. En esta ocasión, en distintas colonias de la ciudad fueron reportados disparos, enfrentamientos, patrullas trasladándose a alta velocidad con las sirenas activadas y sobrevuelos de distintas corporaciones. La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó la agresión en sus redes sociales, en donde informó que integrantes de la delincuencia organizada se enfrentaron entre sí y agredieron a agentes de la Guardia Estatal. Para derribar las cámaras, los delincuentes hicieron uso de transporte de carga, según detallaron las mismas autoridades. En tanto, el reporte señala que las balaceras iniciaron a las 7 de la mañana y se extendieron más allá de las 8:30, a lo largo de zonas como Rancho Grande, Módulo 2000, Esfuerzo Nacional, La Campestre, en la zona oriente del Boulevard Colosio y en el Boulevard Hidalgo. Además, vía redes sociales, habitantes de Reynosa reportaron incendios y el intento de hombres armados de ingresar al Hospital General de Reynosa. Por su parte, el alcalde Carlos Peña Ortiz recordó que a su administración no le compete atender este tipo de emergencias debido a que no cuenta con policía municipal. Los alcaldes no tenemos nosotros injerencia en temas de seguridad porque no tenemos policía, pero a veces nos atacan a nosotros como si fuéramos responsables. Nosotros lo que sí hacemos es en el tema de prevención. Por eso nos enfocamos mucho en el tema de educación, en el tema de ayudar a las escuelas que tengan la infraestructura necesaria. Como ya te adelantaba, este no fue el único día con enfrentamientos en este fin de semana largo. El pasado viernes 2 de febrero, las balaceras, persecuciones y bloqueos paralizaron las actividades en este municipio. Todo empezó alrededor de las 9 de la mañana con una agresión de hombres armados contra patrullas de la Guardia Estatal. Casi simultáneamente, otras patrullas fueron agredidas por convoys de camionetas de los metros en la zona sur, presuntamente por órdenes de su líder Carlos Humberto Acuña de los Santos, alias el Comandante Mono. Derivado de esta agresión, los mandos de la Guardia Estatal ordenaron reagruparse para contraatacar, de tal forma que iniciaron operativos para dar con el Comandante Mono y con ello vinieron más balaceras, persecuciones, enfrentamientos, bloqueos, incluso ponchallantas. Lo que ves en pantalla son camionetas que abandonaron los delincuentes este viernes a lo largo de este fin de semana, ya sea producto de choques, accidentes o enfrentamientos. Como balance, se reportó una persona herida de un balazo en la cabeza y una estudiante de la Universidad Tec Milenio herida en el brazo por rozón de bala. Pese a la intensa movilización y a los enfrentamientos, el Comandante Mono, también conocido como M36, no fue detenido. El capo es señalado de ser jefe de plaza en Reynosa y fue militar del Batallón 77 de Infantería, y según reportes extraoficiales, el Comandante Mono y su gente huyeron a los municipios fronterizos ubicados en Reynosa y Nuevo Laredo. Todavía durante la tarde de este 2 de febrero fueron reportadas nuevas agresiones contra policías. Sin embargo, estas fueron breves, pues para entonces en Reynosa ya habían llegado refuerzos policíacos de municipios vecinos, así como elementos del ejército.
Las balaceras de este fin de semana estuvieron precedidas por una serie de ejecuciones, en tanto que el sector empresarial de Tamaulipas decidió pronunciarse sobre lo acontecido en los últimos días en la ciudad. En voz del presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, Julio Almanza Armas, aseguró que el incremento de la violencia en Reynosa se debe a la disputa que sostienen grupos delictivos por el control de la aduana del municipio, debido a que ha sido la que más recursos ha dejado a las organizaciones delictivas en los últimos años. Acusó también a la Agencia Nacional de Aduanas de México de solapar el contrabando de combustible en Reynosa. Mediante un comunicado, el empresario aseguró que desde que las aduanas de Reynosa están bajo el control del ejército, la violencia se ha trasladado a esta ciudad debido a que considera que los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional están trasladando el contrabando de Matamoros a Reynosa, de tal forma que pidió directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, atender esta problemática de manera frontal y sin tibieza, dado que es sobre las Fuerzas Armadas sobre la que pesa la acusación. De hecho, apenas el pasado 4 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el cambio en aduanas para que sea administrado por las Fuerzas Armadas fue precisamente para eso, para acabar con la corrupción. Sin embargo, ahora son los militares los que están bajo cuestionamiento de la Federación de Cámaras de Comercio. El manejo de las aduanas también a las Fuerzas Armadas. Fuimos en su momento y seguimos siendo criticados, cuestionados. Atacados. Pero uno tiene que decidir, tiene que tomar decisiones en función de lo que conviene al interés general, al interés del pueblo y de la nación. Y los aeropuertos igual. Era el colmo que el aeropuerto de la Ciudad de México estuviese manejado también por organizaciones criminales. En este análisis que hicieron también tuvieron el... Hemos tomado la decisión, acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad, de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo